Hola santos y santas amigos y amigas, seguimos con Marcos 3:7. Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea y del otro lado del Jordán. Y los que moran alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre apercibida la barquilla por causa de la multitud para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de tal manera que caían sobre él cuantos tenían plagas para tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no lo manifestasen. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Entonces, eh, aquí ya leímos ayer el milagro que hizo en el día del sábado. Y ahora Jesús sigue con su misión, ¿no? Se apartó de ahí y le sigue gran multitud, aparte de sus discípulos, gran multitud, ¿no? No solamente de Israel, ¿no? Galilea, Judea, Jerusalén, sino de Idumea. Los idumeos no son, o sea, son descendientes de Esaú, no son la gente de Israel son de los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú? Ya, de Jacob viene Israel. De su hermano Esaú, no, de Esaú son los idumeos o los Edom también se llaman, los descendientes de Edom, ¿no? Idumea, es como que a Jesús lo seguían gente también como de otras naciones, de otros países, de ahí, de esa área, ¿no? De los judíos de Jerusalén, de Idumea, ¿no? Los descendientes de Esaú, ¿no? Y del otro lado del Jordán, y los que moran alrededor del otro lado del Jordán es lo que sería ahora Jordania, ¿no? Y los que moran alrededor de Tiro y Sidón, eso es Líbano. O sea que no solamente la gente de Israel, sino de los pueblos alrededores que no eran judíos también seguían a Jesús, ¿no? Y los que moran alrededor, grande, Tiro y Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron ahí. Entonces, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre apercibido un barquito para que no lo oprimiesen, porque la gente ya era, como curaba tanto, ya demasiado gente, entonces siempre que tuvieran en la orilla del mar de Galilea un barquito para que él pudiera tener su espacio ahí, ¿no? Todo el mundo, lo asfixiaban, ¿no? Ya demasiado. Bueno, porque había sanado a muchos, entonces, tal manera que caían sobre él cuantos tenían plagas para tocar. Entonces, no estaba mal que la gente lo siga, ¿no? Pero ya era, yo creo que era demasiado y Jesús les había pedido a sus discípulos que tengan un barquito ahí en la orilla para poder tener un espacio, ¿no? Tener un espacio. Bueno, entonces, ¿qué dice Jesús? Lo interesante que yo antes no entendía. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él, quien Jesús, les reñía mucho que no lo manifestasen. Yo decía, pero si Jesús sí es el Hijo de Dios, sí es, Él es el Salvador. Y digo, ¿por qué les tenía que decir que se callen, no? O sea, y ¿saben por qué? Hay varias razones. Una es, amigos, que estos espíritus inmundos son, bueno, hay varias teorías de qué son, ¿no? Algunos son ángeles caídos, otros son otras cosas, ¿no? Malas, obviamente. Todos son del reino del diablo, son del reino del mal, ¿no? Todos estos seres, espíritus inmundos que buscan habitar dentro de un ser viviente, ¿no? Entonces, si estos espíritus que son malos, que son rebeldes, que se han rebelado contra Dios, que nunca se arrepienten, que odian a Dios, pero como no le pueden hacer nada a Dios porque Dios es Dios, pero sí buscan dañar y matar y torturar y atormentar al ser humano, ¿no? Porque odian a Dios y por lo tanto odian al ser humano. Entonces, ¿qué testimonio es de estos seres
que odian a Dios, que vayan a decir, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué testimonio es, no? De un ser rebelde, por siempre rebelde, sin arrepentimiento. Entonces, es un mal testimonio, ¿no? Es como que si ustedes quieran trabajar en un banco y estén aplicando a un banco y ustedes son personas honestas, que no roban, ¿no? Y viene un ladrón el ladrón hace una carta de recomendación al dueño del banco que ustedes son honestos. ¿Qué tipo de testimonio es eso, no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué tipo de testimonio dan estos espíritus inmundos que odian a Dios, que son rebeldes a Dios, que no se arrepienten? ¿Qué tipo de testimonio es eso? Es malísimo, ¿no? Esa es una razón. Y la otra razón es que también lo hacen, estos espíritus hacen para que la gente se confunda, para poder decir, yo digo que Jesús es el Hijo de Dios, lo cual es verdad, pero después dicen una mentira, entonces la gente piensa que puede ser verdad, ¿no? O tratan de alinearse con Dios cuando en realidad son seres que están en rebelión total, odian a Dios, son enemigos de Dios y por lo tanto enemigos del ser humano. Buscan matarlo, atormentarlo y si fuera por ellos que todos se vayan al infierno, ¿no? Pero por eso es un mal testimonio, buscan confundir a la gente. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios, pero estos seres no dan buen testimonio, obviamente, y por eso Jesús les reñía mucho que no le manifestasen. Y también, amigos, es cuestión de cada uno de nosotros tener una relación, aceptar la salvación de Jesús. O sea, no podemos aceptar la salvación de Jesús porque alguien nos ha dicho, Jesús es el Hijo de Dios. Alguien te dice, no, uno lo tiene que saber por sí mismo. No, uno tiene que descubrir esto o saberlo o conocer a Jesús por sí mismo y hacer la decisión personal, ¿verdad? Entonces no es porque alguien te diga, Jesús es el Hijo de Dios, ok, está bien, pero cada uno es una cosa personal, no porque mi mamá, mi abuelito, mi tía, no, Jesús es el Hijo de Dios, sí, los padres enseñan a los hijos, pero ya cada uno, cuando es grande, toma la decisión personal de seguir a Jesús, de recibir su salvación, de creer en su muerte, su resurrección y arrepentirnos, obviamente, arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y reconocer que somos pecadores, que somos humanos, que somos pecadores y que la única manera de llegar a Dios Padre es a través de Jesús, con su sacrificio en la cruz. No hay ninguna otra manera. O sea, Jesús es la única puerta, el único camino que nos da la salvación, ¿no? Pero bueno, entonces es una cosa, ¿no? Que cada uno tiene que decidir por sí mismo, ¿no? Entonces Jesús les reñía por varias razones que ya expliqué a estos malos espíritus inmundos que se callen, ¿no? Que no le manifestasen, que no estén diciendo cosas. Y también hay una evidencia, hay un capítulo interesante, si están interesados en leer, en el capítulo 16 de Hechos, está cuando Pablo y Pedro y otros, los primeros cristianos, iban a diferentes ciudades a compartir el evangelio, el mensaje de salvación. ¿Cómo se llama? Hay un episodio interesante donde en la calle hay una muchachita que tiene un espíritu inmundo. No, bueno, sí, un tipo de espíritu inmundo, ahí dice como de pitón, como de adivino. Y esta muchacha gritaba, estos son siervos de Dios, una cosa así, pero era una cosa tan, no sé cómo decir, tan, aunque era cierto que Pedro, Pablo, sí eran siervos de Dios y eso, era algo muy, no sé cómo decir, no, ahí lo tienen que leer, era algo como que distraía mucho. Que no era, la manera que lo decían no estaba bien, y lo decía todo el tiempo que Pablo tuvo que sacar ese mal espíritu de ella, y después de que Pablo sacó el mal espíritu de esta muchacha, la muchacha no podía adivinar. Así que es interesante, amigos, cómo
No sé si ustedes ven, a veces hay gente que supuestamente sabe adivinar. Bueno, ya saben por qué, ¿no? Pueden leerlo ustedes, está en Hechos 16. Bueno, entonces aquí está, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué si Jesús es el Hijo de Dios? Eso es verdad, es completamente verdad, pero estos espíritus inmundos dan mal testimonio, quieren confundir a la gente, quieren alinearse con Dios. Entonces, no, ¿verdad? No. Jesús les reñía que no lo manifestasen. Entonces, ¿qué dice acá? Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, ¿no? Entonces aquí me parece interesante cómo Pedro, bueno, Marcos, es Marcos, pero es Pedro, es el evangelio de Pedro, ¿no? Pone como que Jesús los escogió, o sea, como que Dios los escogió. Jesús es Dios, Dios los escogió, los llamó, Dios llama, ¿no? Nos llama, bueno, en este caso los discípulos, pero a los que le amamos, ¿verdad? A los que hemos recibido su salvación, nos llama, ¿no? Y está en nosotros ir donde Jesús, ¿no? Y amarle y obedecerle, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso llamó a los discípulos y los discípulos vinieron a los 12, ¿no? Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que les tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Entonces les dio a los discípulos potestad, poder, autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y esto va a seguir porque es que coincidentemente aquí en la casa estamos leyendo el libro de Hechos, por eso lo digo, o sea, Jesús les da autoridad a los discípulos de sanar, de echar fuera demonios, o sea, les da gran poder, amigos, ¿sí? Y aún después de que Jesús, bueno, ya muere, resucita y ya es ascendido al cielo, los discípulos siguen haciendo estos grandes milagros, algo que este poder que les dio Jesús pero era de por vida, ¿no? Era una cosa como de por vida, ¿no? Permanente. Esta autoridad, esta potestad que le dio Jesús a los discípulos, ¿no? Que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y los apellidó Boanerges, que es hijo del trueno. Eso es algo súper interesante esto. Aquí Marcos está listando a los 12 discípulos, pero es súper interesante aquí que a Juan, al apóstol Juan y a su hermano Jacobo, Jesús los apellidó Boanerges, que es hijo del trueno. Si quieren saber la historia de por qué, está en el capítulo 9 de Lucas, es súper interesante. Porque los apóstoles tenían esta autoridad que Jesús mismo les dio. Los apóstoles de por sí no tenían autoridad, sino porque Jesús les dio poder para sanar y sacar fuera demonios. Entonces, como ellos tenían esta autoridad, hubo una situación donde ya Jesús iba a ir a Jerusalén desde el norte, tenía que cruzar por Samaria, y en una ciudad no lo quisieron recibir. Entonces Jacobo y Juan se enojaron mucho y le dijeron a Jesús, vamos a hacer que caiga fuego del cielo, ¿no? Así tipo como hacía Elías en el Antiguo Testamento, y Jesús le dijo como que no es lo correcto, porque Jesús había venido a salvar y a que nadie se pierda, ¿no? Entonces era como que estaban aplicando quizás el poder, el gran poder que Jesús le da, ¿no? Para algo que no era el lugar, no era el momento, ¿no? Pero bueno, da risa, ¿no? Dios, la verdad que sí tiene un sentido del humor. Tienen que leerlo, está en el capítulo 9 de Lucas. El capítulo 9 de Lucas es muy largo, pero está en el capítulo 9 de Lucas si quieren saber esto de por qué los apellidos. Jesús mismo les puso a Juan y Jacobo Boanerges, hijos del trueno, ¿no? Allá seguimos, y a Andrés, y a Felipe, a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Nos quedamos ahí y ya seguimos mañana. Chao.